Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. ¿Por qué algunos eventos naturales se convierten en verdaderas catástrofes y otros, pues, apenas se notan? Y para entenderlo, vamos a tomar a Centroamérica como nuestro caso de estudio, para desglosar esa diferencia clave entre un simple fenómeno y un desastre con todas sus letras. A ver, arranquemos con la pregunta del millón, una que seguro nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo es posible que el mismo huracán arrase con una comunidad y a la de al lado casi ni la toque? La respuesta, les adelanto, no está solo en la fuerza del viento. La clave, y es lo que vamos a ver, está en la gente y en cómo se prepara. Muy bien, para entender el panorama completo, empecemos con la primera idea, una que es fundamental. Un fenómeno natural no es en sí mismo un desastre. Piénsenlo así. Un terremoto en medio de un desierto donde no vive nadie es solo un temblor. Un huracán que se queda en mar abierto es una tormenta más. Se convierte en desastre justo en el momento en que se cruza en nuestro camino, cuando choca con una población que no está lista, cuando se topa con lo que llamamos vulnerabilidad. Y para ponerle nombre y apellido a esto, los expertos usan un marco que se llama Gestión Integral de Riesgos y Desastres o GIRD para los amigos. Se sostiene sobre tres ideas centrales. Son como los pilares que nos ayudan a entender y, lo más importante, a actuar. Vamos a ver cada uno. Primero, la amenaza. Esta es la parte que, digamos, no podemos controlar. Es el evento en sí, el huracán que se forma, el volcán que despierta o incluso un derrame químico. Es el peligro potencial que está ahí afuera, latente. Luego, y aquí es donde la cosa se pone interesante, tenemos la vulnerabilidad. Aquí es donde entramos nosotros, el factor humano. Se refiere a qué tan frágiles somos frente a esa amenaza. ¿Las casas son sólidas? ¿Hay planes de evacuación claros? ¿La gente sabe qué hacer? Una vulnerabilidad alta, que muchas veces va de la mano con la pobreza o la falta de planificación, es como echarle gasolina al fuego, multiplica el poder de cualquier amenaza. Y finalmente, el riesgo. Aquí es donde se juntan las dos piezas del rompecabezas. El riesgo es la probabilidad de que todo salga mal. Es la combinación de la amenaza con nuestra vulnerabilidad. Miren, se puede tener una amenaza gigante, pero si la vulnerabilidad es cero, el riesgo es bajísimo. En cambio, una amenaza pequeña, si se encuentra con gente muy vulnerable, puede disparar el riesgo de desastre por las nubes. Bueno, suficiente teoría, ¿no? Vamos a ver cómo se ve todo esto en el terreno, en el mundo real. Y para eso, vamos a analizar el complejo mosaico de riesgos que enfrenta una de las regiones más expuestas del planeta, Centroamérica. Y es que Centroamérica es, literalmente, un mosaico de riesgos. Su ubicación es como un imán para una variedad increíble de amenazas, tanto a las que vienen de la naturaleza como las que, causamos nosotros mismos. Las amenazas naturales aquí vienen, digamos, en dos sabores principales. Por un lado, las geológicas, las que vienen de las entrañas de la Tierra, como los sismos y los volcanes. Y por otro, las hidrometeorológicas, que tienen que ver con el agua y el clima. Un ejemplo geológico, que seguro muchos recuerdan, fue la terrible erupción del volcán de fuego en Guatemala, allá en 2018. Un evento natural que, al encontrarse con comunidades que vivían en zonas de altísimo riesgo, se convirtió en una tragedia inmensa. Y ojo, que ese mismo año golpeó otro tipo de amenaza, una mucho más silenciosa, una sequía brutal en el llamado corredor seco. Quizá no es tan espectacular como un volcán, pero su impacto en la agricultura y en la vida de millones de personas fue igual de devastador. Pero claro, sería un error pensar que todos los peligros vienen de la naturaleza. Los fenómenos antrópicos son aquellos que provocamos nosotros, ya sea por accidente, por negligencia o simplemente por malas decisiones. Un caso clarísimo, el naufragio de un barco en Costa Rica en 2015. El accidente fue la amenaza, que terminó en un desastre ecológico tremendo por la contaminación química en la costa. Esto nos muestra que el riesgo puede venir de cualquier parte. Claro, después de ver todo este mapa de amenazas, uno podría pensar, ¿y qué hacemos? Puede parecer abrumador, pero aquí es donde la historia da un giro. Pasamos del problema a la solución. Y la solución, créanme, está en nuestras manos. Quédense con esta frase, porque es el corazón de toda esta explicación. Es imposible detener un huracán. No se puede apagar un terremoto. Son fuerzas que nos superan. Lo que sí se puede y se debe hacer es trabajar en nuestra vulnerabilidad para que su golpe no nos destruya. Y la palabra mágica para lograrlo es mitigación. Mitigar no es otra cosa que tomar acciones concretas, desde antes, para ser menos frágiles, para bajarle el volumen a esa vulnerabilidad de la que tanto hemos hablado.
Es jugar a la ofensiva, no a la defensiva. Perfecto. Suena bien eso de mitigación. Pero, ¿qué significa en el mundo real? ¿Cómo se come eso? Veamos algunas estrategias súper concretas que marcan toda la diferencia. Miren qué interesante es esto. No hablamos de construir murallas gigantes, sino de cosas que se pueden hacer ya. Fíjense en la columna de terremoto. Algo tan sencillo como atornillar un estante a la pared en casa puede literalmente evitar una tragedia. Y en la escuela, los simulacros no son un juego, son entrenamiento puro y duro que salva vidas. Cada pequeña acción le va restando un pedacito a la vulnerabilidad. Y si lo llevamos a un nivel más grande, como en una escuela, la lógica es la misma, pero más estructurada. Primero, se hace un mapa. ¿Dónde están los peligros y por dónde se puede salir? Luego, se escribe el plan. A ti te toca esto, a ti esto otro. Y finalmente, se crean equipos especializados, las brigadas. Esto transforma el caos de una emergencia en una respuesta ordenada y eficaz. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas y a mirar hacia adelante. Porque de eso se trata todo esto, de construir comunidades más seguras, más fuertes. Ojo a esta tabla, que nos muestra una diferencia súper importante. La prevención busca que el problema ni siquiera ocurra, como podar el árbol para que la rama nunca se caiga. La mitigación, en cambio, asume que quizás la rama sí se va a caer y se enfoca en que haga el menor daño posible, por ejemplo, reforzando el techo. Ambas son vitales. Porque al final del día, el objetivo es mucho más grande que tener un kit de emergencia o hacer un simulacro al año. Se trata de cambiar el chip, de crear una verdadera cultura de la preparación donde saber qué hacer ante un riesgo sea tan normal como lavarse los dientes, que sea parte del ADN de cada familia y de cada comunidad. Y con esto cerramos. El conocimiento ya está sobre la mesa. Entender qué es un riesgo, cómo se forma y cómo se puede reducir es, sin duda, el primer gran paso. La pregunta que queda flotando es, ¿cuál va a ser el segundo?